Bien, entonces como estamos viendo, pues fíjate cómo cuando le damos una propiedad, pero es un setter, no se hace una asignación directa como tal, sino que más bien se invoca el setter, porque un setter no es más que una función. Entonces, pues como dice por acá, esto es propio de cómo funcionan las propiedades accesoras. Si es un seteo sobre una propiedad accesora, pues invoca la función. Y luego dice, tenga en cuenta, sin embargo, que el método setter es llamado en el objeto lo que ya vimos, porque es ahora sí que es propio de cómo funciona el dis. Tenga en cuenta que, sin embargo, que el método setter, como dice por acá, es llamado en el objeto O, no en el objeto prototipo que define la propiedad. Es decir, no es invocado sobre un prototipo, sino que más bien es sobre el objeto O, ya lo vimos. Por lo que si el método setter define alguna propiedad, justo como lo que vimos, lo hará en el objeto O, es decir, va a agregar esa propiedad, pero en el objeto O, y volverá a dejar la cadena del prototipo sin modificar. Entonces, pues fíjate cómo aquí, como dis tomó el valor de O, pues fíjate cómo aquí dice dis mi propiedad. Tú pudieras pensar, oye, pues va a modificar mi prototipo, un prototipo, pero vemos cómo no. En realidad, lo que está agregando aquí es una nueva propiedad, en este caso sobre el objeto O. Si vemos nuestro prototipo, un prototipo punto mi propiedad, vamos a ver cómo la cadena de prototipos no se vio afectada. Guardamos, recargamos y fíjate cómo efectivamente, fíjate cómo dice WebTD, quiere decir que la cadena de prototipos no se vio alterada. Esa es la magia de lo que es la cadena de prototipos aquí en JavaScript. Dice, esta sentencia básicamente es porque el contexto this se invoca sobre el objeto que llamó al setter, que recordemos es una función al final de cuentas. Entonces, pues fíjate cómo acá es lo que yo te quería enseñar en cuanto al seteo y la asignación. Fíjate cómo acá continúa nuestro ejercicio. Fíjate cómo acá, pues hacemos esto más por acá. Y fíjate cómo dice, objeto punto, vamos a terminar el ejercicio como viene acá. Dice, aquí fíjate cómo le agrega una nueva propiedad, objeto punto propia del objeto igual a 2. Y luego fíjate cómo dice, sobrescribe una heredada. Vamos a ver cómo sería. Vamos a terminar el ejercicio básicamente. Vamos a limpiar esto. Vamos a decirle que objeto punto, ¿qué dice? Propiedad propia del objeto. Propia del objeto igual a 2. Todo muy bien. Y luego dice, sobrescribe, todo esto ya lo vimos, pero vamos a terminar el ejercicio. Sobrescribe una heredada. O punto mi propiedad, que es una propiedad heredada. Vamos a sobreescribirla y vamos a ponerle WebTD sobrescrita de un prototipo. De un prototipo. Punto y coma. Y vamos a hacer un log que diga el objeto mi propiedad. Y vamos a hacer otro log, en este caso, pero de un prototipo, para que veas que no se está alterando el prototipo en sí mismo. Que de todos modos, pues ya lo vimos. Vamos a guardar, vamos a recargar. Y fíjate cómo dice WebTD sobrescrita de un prototipo, efectivamente. Y fíjate cómo dice WebTD de un prototipo. Entonces no se está viendo afectada la cadena de prototipos. Y luego acá dice objeto.p cambiada por el setter. Vamos a ver cómo sería. Vamos a ponerle en este caso mi propiedad. Ahora vamos a hacer el caso de sobreescritura. O.p igual a setter. Vamos a ponerle hola mundo. Vamos a hacer un log y O. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Esto va a estar bien interesante. Dice propia del objeto O, todo muy bien. Mi propiedad hola mundo, todo muy bien. Y fíjate cómo aquí dice nueva propiedad. Se agregará al objeto en sí mismo. Fíjate cómo dice hola mundo. ¿Qué pasó acá? Ah, pues que estamos, en este caso el setter, pues primero la agregó. Fíjate cómo dice propia del objeto, mi propiedad. Aquí ya el objeto O ya tiene una propiedad que se llama mi propiedad, que tiene WebTD. Pero como estamos usando una asignación, pues aquí P es un setter. Por consecuencia, pues se llamó al setter this vale O. Entonces aquí es como si dijera O mi propiedad. Y fíjate cómo aquí O mi propiedad antes valía WebTD sobrescrita de un prototipo. Pero aquí O
this tomó el objeto de O. Entonces aquí está pasando que O.mipropiedad estamos sobreescribiendo con el parámetro nuevo, en este caso hola mundo. Por eso acá dice hola mundo, estamos sobreescribiendo. Y luego aquí dice que en la línea 2 es como si dijera aquí O nueva propiedad. Entonces pues fíjate cómo dice, se agregará al objeto en sí mismo. Guardamos, recargamos y fíjate cómo efectivamente ahí está pasando esto que vimos por acá. Entonces esa es la magia de los setters y de los getters, pues aquí cuando trabajamos con la asignación y el seteo. Esto va de la mano, esto del seteo y la asignación va de la mano con lo que vimos en anteriores videos, antes de llegar aquí al repaso. Que un intento de establecer una propiedad P en un objeto O, pues falla cuando se hereda una propiedad de solo lectura. Por ejemplo, cuando tienes una propiedad que es heredada y que está de solo lectura, no la puedes sobreescribir. O cuando tienes una propiedad propia de solo lectura, básicamente lo que vimos por acá. Déjame ponerte la nota. Esta es la nota. Esto, el seteo de asignación que acabamos de ver, va de la mano con esta notita que vimos en anteriores videos. Fíjate, dice un intento de establecer P de un objeto O, pues fallan estas circunstancias. Cuando tiene una propiedad propia P, que es de solo lectura, o cuando es una heredada P, que es de solo lectura, no puedes sobreescribir una propiedad heredada. O cuando tú tienes un objeto que no es extensible. Acuérdate que si un objeto no es extensible, pues básicamente significa grandes rasgos que no se le puede añadir propiedades. Entonces, pues fíjate cómo estamos viendo ya un seteo. Estamos viendo, por ejemplo, ya el caso de la herencia prototípica, ya con un poco más de sentencias. Y ya estamos viendo un repaso general. Acá simplemente nos faltaría de ver el delete. Pero como ya vimos, pues el delete a grandes rasgos, el operador delete ya lo vimos en profundidad hasta cierto punto. Pero el operador delete da para mucho más clases. Nosotros vimos el funcionamiento ahora sí que más común, pero el operador delete es todo un asunto. Saludos.